Estado.
Hola a todos, muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos aquí nuevamente en este evento tan importante, pero principalmente tan esperado. Déjenme comentarles que el día de hoy, 18 de mayo del 2020, tenemos programado una conferencia con el Procurador de la Defensa del Trabajo, licenciado Alejandro Polanco. Por lo tanto, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y muy agradecida de que nos estén acompañando en este momento con el tema de un ámbito laboral, que a todos nos interesa con tantas inquietudes que hay, pero seguramente van a quedar claras cada una de sus dudas. Me voy a permitir leer un breve currículum del licenciado Polanco. No podemos leer todo por lo extenso que es, pero vamos a irnos solamente a algo concreto para cederle la palabra al licenciado Alejandro y darle la bienvenida. Muy bien, el licenciado es licenciado en Derecho, Alejandro Polanco Acosta. Él tiene una maestría en Derecho Laboral. Asimismo, una certificación en Mediación de Conflictos. Algunos de sus cargos que ha tenido como servidor público es subdirector de la Coordinación de Asesores del Gobernador del 2009 al 2012. También es asesor de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. De igual manera, tuvo el cargo como diputado local y actualmente, desde el 29 de septiembre del 2015, es el Procurador de la Defensa del Trabajo en San Luis Potosí. Le quiero agradecer mucho al licenciado Alejandro Polanco, que ya se encuentra con nosotros. Le quiero agradecer mucho su asistencia y le cedo la palabra. Vamos a llevar una mecánica de que él va a exponer ahorita algunos puntos de gran importancia que se han estado presentando últimamente y posteriormente vamos a ceder algunas de las inquietudes y preguntas que cada uno de ustedes tiene. Bienvenido, licenciado. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer a MGR y a Gaby por la invitación a esta plática. Con mucho gusto tendré con ustedes. Como bien comentaba Gaby, pues primeramente les daré un pequeño antecedente, un extenso más bien antecedente de cómo se ha ido dando el asunto de esta emergencia sanitaria, así denominada, respecto al COVID, para tocar los puntos generales y después un poco en el tema laboral, que es el que nos interesa según me comenta el perfil de los asistentes a esta conferencia. Y después empezaremos con preguntas que ya le han ido pasando a Gaby o han ido llegando de alguna u otra forma. Y también hacemos una dinámica de las preguntas que podamos contestar a los que están en vivo. Ok, bueno, vamos a empezar. Si cualquier tipo de pregunta, aquí estoy en el chat, lo voy a estar viendo, por si algo no queda claro o cualquier situación me la hagan saber, por favor. Vamos a empezar. Todo empezó el 23 con una publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de marzo de este año, en el Consejo de Salubridad General, que cabe mencionar, es la máxima autoridad cuando existe una situación sanitaria, en este caso una pandemia, por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El Consejo de Salubridad General es la máxima autoridad. El primer decreto del 23 de marzo de este año, el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el SARS-CoV-2 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Fue el primer decreto, fue la primera reunión extraordinaria de este consejo y fue con el que la mayoría empezamos pues, a ponernos más en alerta de qué era lo que sucedía, porque si bien llevábamos ya meses escuchando de este virus, de esta pandemia en otras partes del mundo, todavía no como que estábamos tan al pendiente porque en México todavía no había, digamos, un antecedente ya real. Esto fue el 23 de marzo. El 24 de marzo, en el mismo Diario Oficial de la Federación, que como ustedes lo saben, si no se los comento, es el órgano encargado de darle la oficialidad a todo lo que el gobierno, en este caso de la República, publique. Mientras no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues no deja de ser una mera declaración o información que todavía no cobra cierta oficialidad.
El 24 de marzo se declara como iniciada, por darlo en manera de resumen, la Jornada Nacional de Sana Distancia. En ese mismo decreto del 24 de marzo, las personas que se denominarán vulnerables, como de 65 años o más, que tengan diabetes, lupus, cáncer, insuficiencia renal, pulmonar, arterial, etcétera, se denominaron ya como grupos vulnerables y se les envió a descansar mediante este decreto. Asimismo, se acordó la suspensión de las actividades escolares. Esto fue el 24 de marzo. Después nos vamos al del 27 de marzo. Es el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que, entre otras cosas, se hacen algunas aclaraciones de los temas vulnerables y únicamente se declaran acciones extraordinarias para refrendar este tema de la sana distancia. Después nos vamos al 30 de marzo, en el que el Consejo de Salubridad llega al acuerdo de que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia, enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Obviamente les estoy dando un pequeño resumen de todos estos decretos, ¿verdad? Porque si no nos llevaríamos aquí horas de leerlos. Están a disposición de ustedes en el Diario Oficial de la Federación, en los estrados digitales, y si no, yo se los puedo pasar con todo gusto cada uno de ellos. Después llegamos al que viene siendo, o de los más importantes, que fue el 31 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación, en el que se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales, que es donde empezamos ya con los temas laborales, ¿verdad? Que empezamos a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y también se reafirmó el tema de del sector vulnerable, se bajó de 65 años a 60 años, por cierto, en este decreto, pocos lo notaron, pero así fue. Asimismo, se decretó cuáles eran las actividades que se denominaron esenciales, que eran esenciales para la supervivencia de nosotros como sociedad, entre otras, obviamente, la alimenticia, financiero, recaudación tributaria, venta de energéticos, gasolinas y gas, agua potable, entre otras que ya seguramente saben. Asimismo, como ya les dije, se los puedo facilitar. Esto fue fue el 31 de marzo, cuando se declara la suspensión inmediata de las no esenciales, y ahí fue donde empezamos con la situación laboral, ¿verdad? Después venimos con lo publicado el 21 de abril, en el que esta sana distancia o esta suspensión de actividades se prolonga del 30 de abril al 30 de mayo, en el que, bueno, también todos los que nos dedicamos al ámbito laboral, pues surgieron más dudas, porque de por sí el primer mes había sido de incertidumbre jurídica, que ahorita la vamos a platicar, obviamente, y con el decreto del 21 de abril se amplía del 30 de abril al 30 de mayo. Después pasamos a lo que fue la penúltima publicación del Gobierno de la República, que fue el 14 de mayo, la semana pasada, a final de semana, en el que se acordaba una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Asimismo, se determinó la existencia de un semáforo para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, que el semáforo, que también lo vamos a ver, que obviamente era verde, amarillo, naranja y rojo, para determinar qué municipios que no tuvieran hayan presentado contagios, asimismo sus avecinados, pudieran retomar labores el 17 de mayo, es decir, el día de ayer, ¿verdad? Fue ayer 17, ¿verdad? Tengo entendido, a lo que estuve checando, hay un par de municipios
que ya pudieron retomar su actividad normal en Oaxaca, otros allá en la costa de Guerrero, algunos municipios muy pocos, ciertamente, que no tuvieron contagios, no tuvieron presencia del COVID, entonces ya pudieron retomar. Este decreto del 14 de mayo fue el penúltimo, porque ustedes sabrán, seguramente los que estuvieron muy pendientes, que están muy pendientes a los medios de comunicación, a lo que la autoridad publica, se consideraron la actividad minera, la construcción y la automotriz como actividades esenciales. Y en el primer decreto que se subió, porque sí, efectivamente se subió al Diario Oficial de la Federación, que horas posteriores fue bajado y luego corregido y luego nuevamente subido a plataforma, en el que se entendía como que las tres industrias que pasaban a ser esenciales, que les comentaba, automotriz, minera y construcción, podían empezar labores a partir del día de hoy. Después, en el lapso de la tarde, el doctor López-Gatell, hizo una aclaración que después fue ciertamente plasmada en el decreto publicado horas después, ya en el 15 de mayo, perdón, que fue el último decreto publicado por la autoridad, en el que dice, hace la aclaración en que el 18 de mayo al 31 de mayo iba a ser la paración, así le denominaron, cómo iban a empezar a hacer una estrategia de volver a laborar para poder ciertamente ya estar al 100% el 1 de junio. Esto generó muchísimas dudas, obviamente, entre estas tres industrias. Tuvimos muchas llamadas como autoridad laboral de que, bueno, ya los habían citado a muchos empleados a trabajar. Hubo ciertas aclaraciones. A quien siguió los medios, el gobernador del estado, doctor Juan Manuel Carreras, también hizo una declaración en la que, bueno, a partir de hoy, precisamente, se iban a poder de manera ordenada y bajo ciertos protocolos de seguridad que vamos a platicar, se iban a poder reiniciar las labores poco a poco hasta llegar al 1 de junio a tener el 100% de estas tres industrias en total funcionamiento. Ese es un antecedente de los documentos publicados por la autoridad laboral. Los toqué así de manera muy rápida para no hacer esto tedioso, pero en eso vamos a basar la plática. Yo quiero empezar obviamente con el tema que nos preocupa a todos, o por lo que estamos aquí, que es el tema laboral. A partir del 30 de marzo, cuando se empiezan a suspender, vamos a regresar a este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues se ordena suspender las actividades denominadas no esenciales. Ahí es cuando empezamos con los verdaderos problemas. Recuerdan que hubo una rueda de prensa en el que se declaró, porque recuerden que primero se declara por la autoridad, que lo están haciendo de manera vespertina, y posteriormente se publica, y es cuando toma un valor oficial todo lo que se pueda llegar a declarar. Mientras no se publique en el Diario Oficial de la Federación, pues no tiene una validez, ¿sí? O un respaldo jurídico para enfrentar esta situación desde el ámbito laboral. Recordarán que hubo una rueda de prensa en el que, bueno, mandan a suspender, se invita a suspender todas las labores denominadas no esenciales, y se denomina como emergencia sanitaria. En esa rueda de prensa, recuerdo bien que estuvo el doctor López-Gatell en compañía de Marcelo Ebrard, el canciller. ¿Por qué? No sé, pero el canciller fue el encargado de decir que no era una contingencia sanitaria, sino era una emergencia sanitaria, que fue donde en el tema laboral empezamos con conflictos de ahí en adelante, ¿no? Vamos a tocar un poquito el tema porque creo que es de los que más llaman la atención. Dice, todos empezamos ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿Cómo tengo que pagar?
puedo dar de baja, etcétera. Todas las preguntas laborales que se vinieron para todos ustedes que se dedican a los recursos humanos y para todos nosotros. Créanme que los que nos dedicamos, los abogados dedicados al tema laboral, fue una serie de conflictos, de criterios que estuvimos platicando ampliamente entre muchos grupos de abogados, entre las barras, con diferentes autoridades, diferentes estados, el titular de la Secretaría del Trabajo también muy en secretaria federal, y hasta cierto punto no acordábamos un criterio. Regresamos al porqué. La autoridad declara que es una emergencia sanitaria. Así mismo y lo publica con fecha de marzo. ¿Por qué esta palabra emergencia es la que nos llama la atención? Porque la Ley Federal del Trabajo, a partir de que existió aquella también pandemia de la influenza, pues se legisló en ese tema con la intención de salvaguardar tanto los centros de trabajo como los espacios y, bueno, todo el capital laboral, etcétera. Y con eso nos llevamos, bueno, se declaró una emergencia sanitaria, correcto. Muchos dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Se suspende, bueno, la autoridad me está obligando a suspender, ¿hasta qué punto son mis atribuciones? ¿Hasta qué punto tengo responsabilidades con los empleados? Muchos dijimos, bueno, pues si está suspendida la relación laboral, pues nos referimos al 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, en la que queda suspendida la relación laboral. No sé si por ahí la tengan a la mano, y si no, se los voy a leer, porque creo que este sí es importante, aparte de que está muy corto. El 42 bis de la Ley Federal del Trabajo dice: en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Es decir, nosotros nos estamos refiriendo, decimos, ok, si hay una contingencia sanitaria, pues queda suspendida la relación laboral, y bueno, ¿qué es lo que me pide la ley a mí como patrón, o a mí como empleado? ¿Qué es lo que me tiene que pagar mi patrón? Lo primero que todos los abogados laboralistas o los que nos dedicamos a bueno, queda suspendida la relación. ¿Qué nos marca la ley 42 bis? Está suspendida, perfecto, es una contingencia sanitaria, y de ahí nos envía el 429, fracción cuarta, recuerden. El 429, fracción cuarta, dice: en los casos señalados en el artículo 427 se observarán las normas siguientes. La cuarta, fracción cuarta, dice: si se trata de la fracción 7, es decir, del 427, que está un poquito confusa la redacción, pero les voy a leer el 427, fracción 7, que dice: son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, y la 7 dice: la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Hago este énfasis en contingencia sanitaria porque ahí es donde vamos a empezar con el gran problema que se suscitó y se sigue suscitando en este tema laboral. El 429 dice, bueno, si es ese caso de una contingencia, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Entonces dijimos, bueno, caso resuelto. Si yo soy patrón, está suspendida la relación de trabajo porque se declara una contingencia sanitaria, el 42 bis, 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo. Es muy claro en ese sentido, que yo les decía, fue legislado esta reforma a partir del tema de la influenza en el 2009. Se fue creando este tipo de reformas para estar prevenidos en este caso. Y dijo el patrón, todos pensamos, bueno, es una contingencia, está suspendida la relación laboral. Les explico, la relación laboral está suspendida, jurídicamente es de que no está activa ni está terminada. Está suspendida, ¿sí? No se paga, no se trabaja, pero no se termina.
Es decir, cuando terminaba la contingencia, el siguiente día se tenía que presentar los trabajadores, ese era lo que tenían que hacer los trabajadores, y por parte de los patrones era decir, bueno, está muy clara la ley, vamos a pagar la indemnización de un salario mínimo vigente. El salario mínimo vigente al día de hoy 123.22 por un mes, estará rondando en los 3,700 pesos el mes. Eso es lo que me corresponde pagar. De hecho, muchas empresas, muchos patrones, muchas micro o medianas empresas, pues lo realizaron de esa manera y dijeron, bueno, caso resuelto y vamos a esperar que esto no pase a mayores. Pero, ojo, después la autoridad empezó a decir, ojo, no es una contingencia, lo que declaramos fue una emergencia. Ahí es donde empezamos el conflicto. Bueno, una emergencia no es lo mismo que una contingencia, se suscitaron diferentes criterios, el debate se soltó en todos los grupos de abogados laboralistas, más que nada, en el que no llegamos a un entendimiento. Después la autoridad, eso sí fue en puras declaraciones de ciertos secretarios y la secretaria del Trabajo, nos indicaron que no era una contingencia, que se había declarado una emergencia. Nosotros, bueno, al menos en lo personal, quiero que quede claro que este es un criterio personal, pues se le dio vuelta a este concepto de contingencia única y sencillamente con la razón de darle vuelta a estos artículos que acabamos de leer, que eran bastante claros para resolver esta situación, que también ahorita vamos a entrar al tema de que si fue bueno o fue malo. Bueno, eso también es de enfoques. A mi punto de vista, más de 1 millón de empleos que se han perdido en el país contabilizados, que vamos a ver en agosto, cuando estemos ya, digamos, por decir una cosa, al 100%, vamos a ver cuántos empleos se perdieron. Yo creo que si hubieran estado suspendidas las relaciones, el estar suspendida la relación, ojo, el patrón no puede darlo de baja. No puede darlo de baja porque está suspendida. Es como si vamos a equipararlo a una incapacidad. ¿Sí? Cuando un empleado está incapacitado, está suspendida su relación laboral por una incapacidad, pero no está activa ni está terminada. Entonces, yo creo que se hubieran protegido todos esos empleos. Muchos me dicen, sí, pero los empleados se hubieran ido con muy poco dinero a su casa. Bueno, ciertamente iba a haber un conflicto en esta situación, pero bueno, yo me hubiera ceñido a lo que dice la ley, y la ley estaba, el espíritu de los legisladores cuando hicieron estas reformas, pues era proteger también a los centros de trabajo, que por cierto, varios ya no aguantaron esta situación. Ese fue cuando entramos en ese conflicto. ¿Qué va a pasar? No lo puedo dar de baja, es una contingencia, es una emergencia. Pues no, según como nos fueron guiando las autoridades, teníamos que estar siguiendo las declaraciones de las diversas autoridades. Dijeron, no es una contingencia. Incluso en otra rueda de prensa, el canciller, que yo no sé qué hacía hablando de temas laborales, nos dijo, no es una contingencia, así que no piensen en aplicar los 400, eso así lo dijo. Se refería perfectamente a los 427 y 429, que a los patrones les permitía, suspender la relación laboral mediante el pago de un salario mínimo por un mes. Empezó la confusión, empezaron el tema de los criterios, los debates, no llegamos a un acuerdo, hasta que la autoridad, les comparto que estuvimos muy en contacto con las autoridades federales del trabajo, y pues llegamos a un punto o a un criterio, no les diré unificado, pero semi-unificado, porque yo les aseguro que muchos abogados no jamás estuvieron de acuerdo con este criterio, y seguramente las excepciones, cuando se presenten las demandas, presentarán excepciones basadas en estos artículos, porque he estado en muchos foros de abogados laboralistas, y para ellos dice, a ver, de que le cambien el concepto de una palabra, una emergencia y una contingencia, para la práctica es lo mismo. Hubo forzosamente una limitación en seguir trabajando por un tema sanitario. Otros dicen, entonces para mí es lo mismo y se van a excepcionar de esa manera. Bueno, los criterios vamos a conocer el definitivo, se los adelanto, hasta que se resuelvan los amparos respecto a los despidos que se generaron en esta contingencia. Vamos a ver qué criterio define la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy seguramente va a llegar hasta esas instancias. Para otros abogados con los que estuvimos platicando también, nos decían, bueno, si la Organización Mundial de la Salud declaró una contingencia sanitaria,
en el que el gobierno de la República aquí en México le cambie esa palabra contingencia por emergencia, no me implica porque esta contingencia está declarada a nivel internacional y hay un convenio de participación del país con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, así que para muchos, el que le haya cambiado la presidencia de la República ese nombre, esa pequeña palabra, pues, bueno, pequeña por una parte, ¿verdad? Porque ese pequeño cambio nos hizo un gran cambio en todo lo laboral. Para muchos van a optar y el criterio de que es una contingencia. Pero bueno, les comentaba que entre la autoridad estuvimos platicando, y su servidor tuvo la oportunidad de estar en pláticas con la secretaria federal del Trabajo, doctora maestra Luisa María Alcalde, perdón, y bueno, llegamos al punto en el que lo que se creía conveniente era que los patrones, las empresas, si iban a suspender la relación laboral, bueno, la tenían que suspender las no esenciales, se basaran en el 427, pero la fracción primera. A decir, bueno, ¿a qué se refiere? El 427, fracción primera, dice, son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, y la fracción primera nos dice, en el 427, la fuerza mayor, o en caso, etcétera, etcétera. Pero la fuerza mayor, si ustedes recuerdan, o quien tuvo la oportunidad de leer los diferentes acuerdos o decretos, dice, nos las marca como una contingencia, bueno, nos marca la palabra fuerza mayor, y por eso yo supongo lo equiparaban, o el equipo jurídico de la Presidencia de la República dijo, se está suspendiendo la relación por una fuerza mayor, entonces tú ciñete al 427, fracción primera. De ahí en adelante, pues intentamos unificar este criterio. Obviamente hubo despachos muy importantes que dijeron, yo no me voy con este criterio, yo voy a definir mi propio criterio. Les reitero, este criterio se definirá, porque va a ser un criterio definido hasta que estas demandas lleguen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente este año pues no va a ser, ¿verdad? Entonces nos enteraremos muy seguramente en el 2021 cuál era lo correcto, pero para ese entonces pues esperemos, ¿verdad? Y haber pasado todas estas situaciones de esta pandemia. Esto, bueno, como antecedente se los quería platicar. Quiero pasar al tema de preguntas, que bueno, es lo que a todos les importa, ¿verdad? Porque tienen preguntas bastante específicas, que es para lo que están aquí, para ser contestadas. Yo contestaré todas las que se puedan hasta que, bueno, el tiempo se me agote, no sé cuánto tiempo tengamos disponible, y si no, pues me comprometo a contestárselas de manera personal por conducto de MGR para que todos tengan solucionada su respuesta. Digo, solucionada su pregunta, perdón. Vamos a empezar, déjenme checar cuáles serán las preguntas. Si gustas, Alex, te puedo ir leyendo algunas de las preguntas que tenemos. Sí. Y ir contestando. ¿Te parece? Claro, sí. Ok, muy bien. De todos modos, si algunos tienen algunas inquietudes de acuerdo a lo que el licenciado nos estuvo comentando en ese transcurso de esta conferencia, lo pueden hacer ahorita por vía chat en Zoom, y por lo tanto yo voy mandando, voy leyendo algunas de las preguntas que me hicieron favor de hacerme llegar a mis correos electrónicos. Muy bien, la primera dice, si no se levanta la cuarentena para el 1 de junio, ¿qué consecuencias tendré como trabajador? Si no se levanta la contingencia, bueno, yo supongo que te refieres a la sana distancia, es decir, la suspensión de labores. Para el 1 de junio se tendrá que emitir un nuevo decreto en el que nos digan hasta qué fecha, y seguirán los mismos criterios que se han aplicado hasta el día de hoy. Como te hayas acordado con la empresa, que les comento, les voy anticipando, lo correcto o el criterio que más o menos se equiparó es de que se tenía que llegar a un acuerdo empresa-empleado para suspender la relación de trabajo bajo un porcentaje del salario. Ahorita vamos poco a poco, como vayamos avanzando, porque todas las preguntas van encaminadas a este tipo de dudas. Poco a poco lo vamos a ir resolviendo.
Pero tú como trabajador, tú te vas a ceñir a lo que diga el decreto. Si se amplía la sana distancia, la suspensión de labores del 1 de junio tendrá que ser mediante decreto y nos tendrán que avisar puntualmente y ya veremos qué sucede, pero tú no te tienes que presentar hasta que un decreto en contrario no lo diga. Licenciado, ¿eso significa que mientras la autoridad no especule que es una contingencia, vamos a tener que seguir en este mismo alineamiento como lo hemos hecho hasta ahora? Es correcto, mientras la autoridad no declara una contingencia que muchos estábamos esperando que la declarara en abril, luego que a mediados de abril, luego que a mayo. Bueno, la contingencia al parecer no fue declarada con el concepto de emergencia sanitaria, y mientras se siga manejando de esa manera, que yo creo que ya no va a cambiar, y mientras nos sigan diciendo que se suspenden las labores no esenciales o lo que tenga que ser, no como empleado, no tiene más que seguir esos lineamientos. Y bueno, el tema jurídico. Muy bien, excelente. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿en qué prestaciones me puede afectar un descanso temporal en caso de ser necesario para la empresa donde laboro? Dice, ¿en qué prestaciones puede afectar un descanso? ¿Qué significa? Si acaso la empresa le dice, sabes que te vas a descansar ya ciertos días, a lo mejor no te voy a pagar aguinaldo, a lo mejor voy a dejar de pagar todo ese tipo de prestaciones. ¿En qué le puede afectar si la empresa lo manda a descansar? Correcto, miren, la suspensión de la relación de trabajo, como yo ya les explicaba, la relación al estar suspendida, que no está terminada, no está activa, eso implicaría en detrimento de su, porcentualmente, de su aguinaldo, porque recuerden que si está suspendida, pues no va generando los derechos. El único derecho que generaría o que no se detendría sería la antigüedad, pero en cuanto a aguinaldo, cuanto a vacaciones, cuanto a periodo vacacional, tendría un detrimento, hablando obviamente porcentualmente del tiempo que dure esa suspensión. Licenciado, ¿esto pudiera ser en caso de que alguno de los trabajadores no hayan realizado la práctica de home office? Ok, en el denominado home office no tiene que haber absolutamente ningún detrimento ni en cuanto a salario, ni en cuanto a prestaciones, ni en cuanto a... Incluso me preguntaban hace tiempo en cuanto al tema de puntualidad. Bueno, si es una prestación recurrente quincena con quincena y como no está en sus manos cumplir con esa puntualidad, en tema de home office se les tiene que pagar 100% de sus prestaciones porque realmente están trabajando en una zona que no es específicamente de trabajo, pero por instrucciones de su empresa están trabajando en su casa, entonces se tiene que pagar al 100%. Ok, muy bien. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Se puede reducir el pago del trabajador de modo que no afecte sus derechos? Ok, sí se puede hacer. De hecho, mayormente las empresas lo están haciendo. Muy pocas empresas yo me he enterado que han podido mantener el 100%. Sí se puede hacer, pero mediante un convenio en el que ambas partes expresen la voluntad de que están de acuerdo en suspender esta relación. Muchos también preguntaban, ¿basado en qué me pueden modificar mi salario? Bueno, si es una cuestión individual, es decir, un contrato individual de trabajo basado en el 42 bis, que es una suspensión de trabajo acordada por las partes, y si es un tema colectivo, en el 426 o 427 fracción primera. Pero aterrizando la respuesta, sí se puede, mientras exista la voluntad expresa de las partes. Exactamente, justo eso iba mi comentario. Si se llegara a algún acuerdo con los trabajadores, ¿sabes qué? Ya no vas a trabajar del mismo ritmo, se puede decir. Podemos llegar a un acuerdo en que a lo mejor el bono de asistencia y el bono de puntualidad o alguna otra prestación adicional a la ley pudiéramos convenir precisamente para poder ayudar en un momento dado a seguir sobreviviendo a la empresa. ¿Qué me comentas sobre esto? Sí, claro. Claro, miren, en la asesoría que tuvimos, pues que estamos teniendo, realmente las que trabajan no hemos parado, era una pregunta recurrente. Sí, claro, que se puede modificar su salario temporalmente, si existe el acuerdo de las partes, asimismo con la intención de cuidar los centros de trabajo. Ustedes como empleados, bueno, quienes estén empleados en este foro, están en su derecho de no aceptar ese convenio, claro.
porque ese convenio únicamente tomará validez de estar ambas partes de acuerdo. Asimismo, se pueden modificar las prestaciones extraordinarias o extralegales denominadas por la ley, si existe la voluntad de ambas partes. En el tema colectivo debe ser expreso y presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que existe una guardia para recibirlos, y en el tema individual, la ley existe una jurisprudencia en el que no debe ser presentado ante la autoridad, misma jurisprudencia que aquí traigo conmigo, que también se las podré compartir por conducto de... Sí, eso creo yo va a ser muy importante. ¿Qué pasaría, licenciado? Una pregunta también extra. ¿Qué pasaría en caso de que sí haya una buena voluntad de trabajadores-empresa, se firme un convenio interno, pero no lo presento ante las autoridades? ¿Es válido? Ok, como les decía, si es un tema de contratos individual, Alejandro Polanco con una empresa, llámese la empresa como se llama, yo personalmente se firma, firmamos las partes, es el contrato individual en el que es un trabajador con la empresa entendiéndose directamente, no tiene que ser presentada, les voy a hacer llegar la jurisprudencia en las que toma validez, aunque no se ha presentado. En el tema colectivo, la ley te dice en el 430 de la Ley Federal del Trabajo, que te remite del 427 y 429, el 430 te invita, o más bien te obliga a presentarlo ante la autoridad, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, según sea la jurisdicción de cada empresa. Correcto, excelente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, escuché que se puede reducir el sueldo al mínimo. ¿Qué derechos y obligaciones tiene cada parte? Esto que escuchó la persona que hace la pregunta, pues fue una duda bastante recurrente. Es de lo que platicábamos en el antecedente que les comenté, que muchos, por decirlo coloquialmente, ¿verdad? Nos fuimos con la finta, o los laboralistas, bueno, o simplemente unificaron, o ese criterio tuvieron en el que se suspendía la relación laboral, el 42 bis, el cual nos remitía al 427, fracción séptima, y 429, fracción cuarta, en la que nos dice claramente que si existe una suspensión de la relación de trabajo por una contingencia sanitaria, el patrón estará obligado a pagar un salario mínimo hasta por un mes. Muchos lo hicieron de buena fe o por desconocer estos lineamientos, o más bien esta falta de certidumbre de la autoridad federal, que bueno, hay que decirlo, esta falta de certidumbre generó todas estas situaciones, pero no eran, o al menos para la autoridad federal, no era el camino correcto que debían de tomar las empresas, porque no se había declarado una contingencia. Como ya lo he repetido varias veces y seguramente lo seguirá haciendo, se declaró una emergencia, entonces no aplicaban esos artículos que marcan el salario mínimo por un mes. No sé si con eso quede. Claro, como bien lo dice usted, fue una pregunta muy recurrente y es una de las grandes inquietudes que tienen muchos de los trabajadores. Pero bueno, como usted bien lo dice, hay que apegarnos a la ley. Hay una pregunta también que dice, si por necesidad tiene que mandarse a descansar a un trabajador o incluso darle las gracias, ¿tengo que liquidarlo al 100%? ¿O habrá algún otro porcentaje de liquidación? Y en el otro caso de descansarlo, ¿con qué porcentaje me permite la ley? Ok, en el caso de poder, en el caso de despedir o dar de baja a un empleado durante esta emergencia sanitaria, si es un despido injustificado, pues se tendrá que pagar lo que marca la ley, que son los 90 días, aguinaldo, vacaciones, prima ocasional y su prima de antigüedad, a menos de que exista de igual forma en la ley laboral, y todo lo que es el aspecto laboral te permite la conciliación en las partes. Es decir, bueno, si un empleado asume o acepta que la empresa está pasando por un problema financiero real y grave y aceptan una negociación, pues también es válido, pero si es un despido injustificado, pues nos remitimos a lo que dice la ley, a las prestaciones por despido injustificado. Esta parte me es sumamente importante, licenciado, incluso remarcar esta parte de convenio entre empresa y trabajador.
porque muchos trabajadores, aún estando en una misma empresa, que hayan convenido con algunos trabajadores de buena fe, como bien lo dice usted, otros te dicen, no, a mí me corresponde esto, más esto, más esto, más esto, y nos dan una serie, lógicamente estamos conscientes en que esas son las prestaciones o una liquidación correcta que le corresponde al trabajador. Pero vamos a esta otra parte que le comento, el poder solidarizarnos con todas aquellas empresas que están pasando o sufriendo una crisis económica. ¿Qué recomendación pudiera dar en cuestión de algún tipo de convenio en porcentaje de buena fe entre trabajador y patrón? Ok, también una pregunta bastante recurrente, la verdad, decir, ¿qué porcentaje le ofrezco a mis empleados? ¿No? Me preguntaban patrones o los empleados, ¿qué porcentaje debo de aceptar? Yo más bien sería hacerles una pregunta a los empresarios, ¿hasta qué porcentaje puedes ofrecer sin poner en entredicho tu subsistencia? Esa es la idea, o sea, porque también la segunda parte de la pregunta anterior me decía, bueno, ¿qué porcentaje debo recibir? La ley no marca un porcentaje, la ley no marca un porcentaje que deben aceptar. Recuerden que es un convenio y los convenios son el expresar la voluntad de las partes. Y si ambas partes están de acuerdo, yo lo que más estuve viendo como autoridad laboral fue el 50%. Fue lo que más estuve viendo, pero también vi unos al 60, unos al 70, unos bajos también al 40, que ya analizando las empresas, bueno, sí eran empresas eh, que, que pues no tenían recursos como empresas muy poderosas. Una empresa, una armadora aquí establecida en San Luis Potosí, les ofreció el 100%. Bueno, obviamente el poder adquisitivo, el poder financiero de una empresa transnacional, armadora, no es lo mismo que una micro y mediana empresa, ¿verdad? Pero las micros y medianas empresas son las que generan más empleos en el país, no tienen la misma capacidad financiera, entonces es el porcentaje que acuerden. ¿Cuál es uno que yo recomiende? Pues más bien yo preguntarle a las empresas y también que los empleados tomen conciencia de que lo que había que cuidar en o que hay que cuidar porque todavía no terminamos en este hueco laboral que existió por esta situación del COVID, pues es cuidar los empleos, porque definitivamente se nos avecina una crisis económica y los empleos deben estar protegidos. Hacíamos algún cálculo y creemos que entre 15 y 20 mil empleos se van a perder en San Luis, formales, nos faltan los informales, recuerden. Asimismo, en el país, perdón, estaremos llegando al 500,000 empleos. Entonces, porcentaje no existe uno definido. Es el que acuerden las partes. El promedio que yo pude atestiguar fue el 50%, pero más que nada es según la capacidad financiera de las empresas. Será válido mientras ambas partes estén de acuerdo. Exactamente. Y de igual manera, habrá empresas que ofrezcan ese 40% y otras que no ofrezcan incluso liquidación. Yo digo que habrá empresas que de igual manera ofrecen ese 30 o 40% de una liquidación y habrá otras que no ofrezcan nada. Sí, claro, bueno, las empresas, hubo casos, ¿verdad? Pocos, afortunadamente, pero de empresas que de plano cerraron puertas o se declararon en bancarrota o definitivamente hicieron sus cálculos financieros, dijeron yo no puedo ofrecer ningún porcentaje sin tener un ingreso porque yo estoy apalancado con un crédito, yo estoy apalancado con el pago de mis proveedores de manera inmediata, es una empresa que está en maduración, entonces no tengo un recurso para enfrentarlo, entonces muchas empresas llegaron al punto de decir, ¿sabes qué? Yo tengo este mínimo porcentaje que ofrecerles, otros decían, ¿sabes qué? Les ofrezco pagar un mes del salario y después ya no puedo. Hubo muy diversos convenios, pero definitivamente había empresas que no podían y no era un tema de querer, más bien era un tema de poder. Nosotros estuvimos hablando también con muchos grupos de trabajadores, el tomar conciencia, porque, bueno, del gobierno federal mucho se decía, ¿verdad? Los empresarios, solidarícense, solidarícense, solidarícense. Pero, bueno, los empresarios también llegó un punto que decía, bueno, ¿quién se solidariza conmigo? Porque hubo pocas extensiones fiscales, por no decir ninguna. Hubo muy pocos apoyos para el empresariado
Entonces, esa conciencia nosotros intentamos conciliar entre la plantilla trabajadora y el empresario para mantener esos trabajadores. Créanme que estuvimos todas las autoridades laborales trabajando y seguimos trabajando de manera ardua en esas conciliaciones para tratar de mantener el mayor número de empleos posibles. Correcto, sumamente interesante y triste historia la que estamos viviendo. Una de las preguntas que nos dicen, en materia de despidos o recorte de personal, después de la contingencia, ¿qué tan legal y bajo qué lineamientos las empresas se podrán justificar al realizar despidos masivos por falta de recursos? Ya lo hemos comentado en sus intervenciones, licenciado. Ok, si hay despidos masivos, que ojalá no nos haya mucho, o cualquier despido que se presente, tanto sea en el inter de esta emergencia, que como yo les decía, no se suspendieron las relaciones laborales, es decir, se pueden terminar en este momento cualquier relación laboral, o sea, después, posterior a haber superado esta contingencia, o esta emergencia, perdón, la empresa que realice un despido injustificado tendrá que afrontar las prestaciones que marca la ley, que son 5, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y una indemnización de 3 meses. Eso es lo que marca por un despido injustificado. Creo que por allá adelante tenemos otra pregunta formada en cuanto a los famosos 20 días por año. No aplican eso por un despido injustificado, ya lo platicaremos en su momento. Sí, voy a leer unas preguntas del chat. Bueno, quiero leer un comentario. Gracias, Sonia. Dice, yo quiero dar gracias a Moreno Consultoría de Recursos Humanos por la invitación y al licenciado Alejandro Polanco por la exposición de tan relevante tema en estas fechas. Gracias, Sonia. Esperanza Toledo, ¿es oficial el regreso a los labores en San Luis Potosí el 1 de junio? A ver, yo como les digo, siempre que me hacen una pregunta de fechas fatales, hasta ahora sí. Hasta ahora estamos en ese inter. Recuerden que en el último decreto, no, en el penúltimo decreto del día 14, se habilitó un semáforo que va a ir habilitando, valga la redundancia, los municipio por municipio, y se va a ir actualizando día con día con información que los estados surtan a la federación, y según el municipio en el que viva cada persona podrán reintegrarse. Yo les decía que incluso desde el día de hoy, algunos municipios de otros estados, en San Luis no hay conocimiento de alguno que ya haya reactivado 100% sus actividades, pero hasta el día de hoy, sí, el 1 de junio se reactiva la economía, porque creo que de lo que estamos hablando, que por ahí hay una pregunta de educación, pero el 1 de junio regresaremos al 100% al día de hoy, mientras no exista un decreto en contrario. Así es, correcto. Muy bien. También señor nos pregunta, uno como empleado, ¿qué debe hacer si la empresa quiere usar los días de vacaciones o días de incapacidad como estos días de contingencia o emergencia? Ok, me van a decir que soy redundante, pero volvemos a lo mismo. Si ustedes están de acuerdo, que yo doy pláticas con empresas, oye, ¿quieren tomar mis vacaciones? Bueno, ¿tú cómo ves la empresa? No, pues la verdad, sí he visto que no llega un peso. Bueno, si tú con tu patrón en adelantar tus días de vacaciones y después llegar al porcentaje, estás en tu derecho. Si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo no me interesa las finanzas de la empresa, yo no quiero adelantar mis vacaciones, también es el derecho de un empleado decir, yo no quiero ningún convenio con mi patrón, y si me quieres adelantar forzosamente mis vacaciones, pues puedo negarme, y bueno, tendrás tu derecho salvaguardado ante un tribunal, exigir se te paguen esas vacaciones, así como si no te regresan a trabajar o se termina la relación, a exigir lo que serían las prestaciones por un despido injustificado. Entonces, aterrizando es solo si el empleado está de acuerdo. Yes. Vamos a leer la pregunta que comenta sobre educación. Licenciada Veneranda Necochea dice, el gobernador comentó con respecto a las escuelas que los niños, docentes y administrativos regresarían hasta julio y luego surgió lo del semáforo. ¿Aún está vigente esta disposición de regreso a las escuelas hasta julio y aplica a todas las escuelas o a los administrativos? Podremos ingresar el 1 de junio. Es el de ellos, mira. De nosotros ese es... Ok, para administrativos, ojo, para administrativos sí aplicaría todo lo que es el tema laboral.
a una persona administrativa de un colegio, de una escuela, el 1 de junio tendrán que estarse reincorporando. Si son guarderías, recuerden que las guarderías son en actividades esenciales, si no estaban obligadas a detener labores. En cuanto a las escuelas, a lo último que se tuvo conocimiento, recuerden que no estoy en el área educativa, pero ya cada estado iba a tener libre albedrío de en cuanto a cuándo renovaba o cuándo regresaban los niños. Eso ya va a ser según cada estado, obviamente en comunicación o también basándose en este semáforo que publicado en el día 14, tendrán que estar pero en coordinación, pero la autoridad estatal es la que tendrá la última palabra en eso. En el tema educativo tendría yo que checarlo, pero con gusto lo reviso con el secretario de Educación y los hago llegar. Así es, muy bien. Otra pregunta más en el chat dice Ricardo Corpus. Muy buenas tardes. Si en mi empresa no me han dado contrato y deciden dar por terminada mi relación laboral, ¿debe darme finiquito o liquidación? Ok, recordemos que la Ley Federal del Trabajo estipula que a falta de un contrato definido, la relación laboral se tomará en cuenta como una relación laboral de tiempo indeterminado. Es decir, no tiene que existir un contrato para que la relación esté vigente, y al no haberte dado un contrato, se tomará como una relación de tiempo indeterminado, y si te dan de baja te tendrán que liquidar conforme lo que marca la ley por un despido injustificado, dado que esa relación, al no existir un contrato, se denomina como una relación de tiempo indeterminado. Aguinaldo, vacaciones, prima vacaciones, prima de antigüedad e indemnización de 3 meses. Así es, correcto. Otra pregunta dice, ¿qué tan factible es que un trabajador gane en una demanda al empleador los 20 días por años trabajados? Ok, miren, les comento que estos 20 días por año se pagan en ciertos hipotéticos casos únicamente. Uno de los casos es si el empleado demanda una reinstalación, una rescisión de contrato laboral y le da la razón el tribunal, y la otra es si el empleado en su demanda ordinaria está reclamando una reinstalación a su trabajo, gana la reinstalación, y a pesar de que la empresa está obligada o fue condenada por una autoridad a reinstalar al empleado, no quiere reinstalarlos, tiene que pagar la prestación extraordinaria de 20 por año. Está concatenado con el artículo 49. El 49 pueden leerse por separado, y ese es un error, o hay un criterio que siempre tenemos encontrado contadores y abogados. ¿Qué tan difícil es? Pues desde el punto de vista jurídico es de las cuestiones más complicadas de comprobar la rescisión de contrato, porque tiene que estar perfectamente comprobada esa rescisión. Y en cuanto a demandar una reinstalación, bueno, porque ahí no te puedo decir si es difícil o no, porque esto dependemos de si la empresa sí te quiere reinstalar o no para poder pagarte esos 20 días por año. No sé si con eso quede claro, y si no, con gusto te lo explico a detalle. Sí, licenciado. Este tema de la prima de antigüedad es de gran controversia para muchos, tanto empleadores y empleados, pero bueno, quedó claro, y esperemos que de igual manera la persona que nos hizo esta pregunta. Hay otra pregunta que dice, ¿cuántos días se puede descontar en el pago de IMSS por permiso sin goce de sueldo por el mes de abril? Ok, entiendo, más o menos entiendo la pregunta, pero a lo que, si es lo que estamos pensando, son 7 días lo que se te puede descontar. Así que si me permite, licenciado, ampliar un poquito sobre ese tema, realmente todos los ausentismos que se presenten durante un mes, podemos nosotros establecerlos en el Seguro Social hasta 7 días.
más ya no podemos, porque entonces sí sería una rescisión de trabajo, rescisión laboral. En este caso, a todas aquellas empresas que tengan solamente descansando a sus trabajadores sin hacer home office, pues entonces nosotros pudiéramos declarar como empresa hasta 7 días por ausentismo, sin perjudicar ningún salario a los trabajadores. Eso es a lo que más o menos estamos establecidos. Le leo otra pregunta, licenciado. Dice, necesito reestructurar la contratación de mis labores. Hasta ahorita se le ha pagado a todos. ¿Qué posibilidad de reducir salario e incrementar las comisiones? Antes era un salario alto y comisión baja. Ahora me gustaría lo contrario. ¿Se puede realizar? Bueno, creo que esta pregunta va dirigida como a hacer una reestructura ya general, ya tomando como un parteaguas esta contingencia, pero de aquí en adelante, no de manera temporal. Así le entiendo la pregunta. ¿Es correcto? Pues si es esta situación, habría dos posibilidades. Una, llegar a un acuerdo, volvemos a lo mismo, un acuerdo perfectamente estipulado con la plantilla laboral y presentada ante autoridad, si es del tema colectivo, u otra opción sería terminar y efectuar un nuevo contrato con las nuevas condiciones de trabajo. Tienes esas dos opciones, ya dependiendo qué tipo de empresa, cuántos son la plantilla laboral, se pudiera realizar. Exacto, exactamente. Muy bien, y si hay otra pregunta, Esperanza Toledo dice, si para el 1 de junio la empresa no se ha reactivado completamente, las actividades por falta de pedidos, ¿la empresa puede hacer paros técnicos o trabajar cada tercer día, solo pagar lo trabajado? Sí, efectivamente, una empresa puede realizar un paro técnico. La ley manifiesta que si existen las condiciones, se complican las condiciones económicas de la empresa, puede realizar un tema de un paro técnico basado en la ley. Asimismo, puede llegar a un convenio con la plantilla laboral. He tenido también conocimiento de empresas que dijeron, ¿sabes qué? Somos esenciales, pero finalmente me bajó muchísimo la clientela. Entonces yo puedo trabajar a 3 días, yo puedo trabajar a 4 días, incluso tengo conocimiento de empresas que hicieron grupos, un grupo va a trabajar lunes, miércoles y viernes y otro grupo martes, jueves y sábado. Recuerden que cualquier tipo de convenio, mientras ambas partes estén de acuerdo y estén basados en el articulaje correcto y presentado ante la autoridad, si es el tema, o si es el caso, perdón, es perfectamente legal mientras contemple los casos que marca la ley. Así es, sí, totalmente de acuerdo con usted. Otra pregunta que nos dicen, si independientemente de que volvamos a la nueva normalidad, ¿es válido tener convenio por paro técnico durante junio y los meses siguientes en lo que la situación económica de la empresa mejora? Sí, sí es posible. Recuerden que este tema del paro técnico no es exclusivo de una emergencia sanitaria. Lo que hubiese sido exclusivo de una emergencia sanitaria hubiese sido lo que comentamos al principio, suspender la relación laboral, que se hubiera declarado una contingencia tal cual, que para mi punto de vista fue lo que se debió hacer, pero el tema de un paro técnico o el tema de un convenio para un cambio, una modificación en las condiciones generales de trabajo, no es exclusivo de una emergencia sanitaria. Esto se puede llevar a cabo en cualquier época del año y hay que tomar en cuenta que muchas empresas, a pesar de que digan ya puedes trabajar a partir de mañana, en que empiecen a trabajar, en que empiecen a llegar los pagos de proveedores, en que empiecen a poder producir, pues se va a llevar un tiempo. Entonces, respondiendo o aterrizando la respuesta, sí se puede llevar a cabo, no es exclusivo de una emergencia sanitaria, puede ser en cualquier momento del año. Así es, esperemos que no se presente otra situación así. Una pregunta que me parece muy interesante, licenciado. Dice, en cuanto a las medidas que se tomarán a partir de este momento, en cuanto a controles sanitarios, ¿la Secretaría de Trabajo y Previsión Social llevará a cabo revisiones? ¿Habrá protocolos a seguir? ¿Habrá sanciones a quien no tenga medidas sanitarias? Por lo pronto, estas preguntas. Ok. La autoridad encargada de checar las medidas sanitarias es la COEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Nosotros
Hemos trabajado muy de la mano con ellos. Precisamente en estos momentos se lleva a cabo una reunión con ellos que yo no pude estar presente, pero estamos día a día en coordinación. Hay sanciones basadas únicamente en la ley de salud. Esa es también una pregunta delicada de contestar porque, por decirlo de alguna manera, todos estos decretos que se han emitido, que se han publicado, no están perfectamente basados en un marco jurídico sancionatorio. O decírselos en palabras más coloquiales o más simples, estos decretos no fueron específicos en qué autoridades y bajo qué términos iban a poder sancionar. Entonces, lo que se ha hecho como autoridades, hemos invitado a cerrar las empresas, hemos invitado a que cuiden los protocolos, hemos hecho inspecciones incluso, pero hasta cierto punto no son coercitivas, es decir, no hemos llegado al punto de forzar los cierres de las empresas, pero esto no ha sido por falta de interés, sino porque estos decretos carecen de un marco jurídico regulatorio. Es decir, como se dice coloquialmente, no se nos dieron dientes a las autoridades, que es lo que necesitamos para poder hacer las sanciones de las que preguntaban. Así es. Todavía en esta misma pregunta te dice, ¿deberemos utilizar cubrebocas al ser empresas de atención y servicio al cliente? Tengo entendido que lo que usted comenta, esto son asuntos de la COEPRIS, pero aún así dice, como empresa, ¿a qué estamos obligados a proporcionar a los trabajadores? Y esa pregunta realmente ha sido también muy recurrente, licenciado, en algunas empresas. Si yo hasta cuánto, yo tengo que darle cubrebocas a todos, yo tengo que tomar la temperatura a todos, yo tengo que darles todas las medidas sanitarias para que ingresen a mi empresa en caso de que así lo sea. ¿Cuál es su opinión? Ok, efectivamente se tiene que, recuerden que desde la sana distancia que se emitió un protocolo completo por parte de la Secretaría de Salud, ahí ya viene el uso, que todas las empresas deben tener un filtro sanitario, el uso de cubrebocas, el lavado de manos cada cierto tiempo, la sana distancia, valga la redundancia, todos esos esquemas se repiten en el protocolo de la nueva realidad denominado. Sí, la nueva realidad, ¿verdad? Como se denominó, todos esos protocolos se repiten, es decir, se deben de llevar a cabo en todas las empresas, sean esenciales o no esenciales, cuando regresen a trabajar. Y en cuanto a hasta qué punto yo como empresa se los tengo que proporcionar, nos tenemos que remitir a la Ley Federal del Trabajo. Recuerden que hay veces, no todo está al 100% o esto como quisiéramos. Ahí nos remitiríamos a la Ley Federal del Trabajo, que dice que el patrón está obligado a proporcionar los instrumentos o herramientas de trabajo al empleado. Entonces, digamos, complementando estos decretos con la sana distancia, la nueva realidad y con la Ley Federal del Trabajo, se los tendrían que proporcionar. Así es, y porque bueno, van a entrar a la empresa, tiene la empresa que estar preparada para poder evitar realmente algún brote nuevamente de este virus. Sí, totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta en el chat que dice, si para el 1 de junio la empresa no se ha reactivado completamente las actividades por falta de pedidos, la empresa puede, ¿sí, verdad? No, la siguiente, perdón. ¿Puedo meter 7 días de faltas a los trabajadores, aunque en la nómina se les está pagando a los trabajadores? Sí, si me permite contestar el licenciado, es realmente sí, porque hay un término que fueron autorizados en todos los programas de nómina, donde lo vamos a meter como contingencia, los salarios que se están pagando y que estén trabajando o que dejen de trabajar los empleados, pues entonces sí se va a meter como un término de contingencia y aún así se va a poder generar esos 7 días registrados en Seguro Social. Y también dice, ¿es necesario que nos visite Protección Civil cuando vayamos a arrancar operaciones en junio? Ok, muy importante esta pregunta. De hecho, hoy mismo hemos tenido reuniones en ese sentido y se están teniendo, como les decía en este preciso momento, con COEPRIS. Recuerden que este protocolo de regreso a las labores es primero que nada, ¿qué se tiene que hacer? La empresa se tiene que registrar a una liga que está emitiendo la Secretaría de Economía. Se tiene que firmar unos documentos bajo protesta de decir verdad de que se están cumpliendo con ciertos protocolos y en un par de horas más tendremos ya definido qué autoridades tienen que dar los vistos buenos para la reapertura de las empresas.
No es necesario que los visite Protección Civil, no es necesario, pero no sé, yo creo que le puedo hacer llegar a Gaby, si me lo permite, esta información, porque esta reunión se está llevando a cabo para definir los vistos buenos, al menos en el estado de San Luis Potosí, que tienen que firmar para que las empresas reabran, pero de momento es inscribirse en una liga, su empresa, y llenar ciertos protocolos, ciertos documentos, que si me lo permiten también pongo aquí la liga en el chat, para que quien sea empresario en este foro pueda ya ir registrando su empresa y ya pedir que la reapertura de su empresa. Exactamente. Bien, hay una pregunta de igual manera muy recurrente en los empresarios, licenciado, y nos lo dice Enrique Rivera. Hola, ¿se puede sancionar a un trabajador que no acate las prevenciones sobre el uso de cubrebocas y todas las prevenciones necesarias? ¿Sería motivo de despido? Ok, pues en este caso también nos remitiríamos a la Ley Federal del Trabajo. Una de las causales de baja en el 47 es desobedecer al patrón, es decir, no acatar las indicaciones del patrón. Entonces, si se le está pidiendo que utilice la indumentaria sanitaria, yo creo que pues, no es necesario meternos en temas de decretos y en temas sanitarios, más bien no acató una instrucción, una orden, y con eso se puede remitir al 47, que son las causales de baja. Así es, artículo 47. Daniela Alonso dice, cuando se regresa a trabajar, si hay una persona vulnerable en la plantilla laboral, ¿se sigue teniendo la persona en home office o puede estar en modo presencial con las medidas pertinentes? Ok. Recordemos que las personas vulnerables, hasta la última información que tenemos, no se van a reincorporar a trabajar en junio, el 1 de junio. Ellos se está contemplando hasta el día de hoy que regresen hasta el 1 de agosto. En caso de que la persona, también los decretos lo marcan, ellos no deben de trabajar. No es específico en el asunto de que pueden trabajar home office o no, pero si él está en un acuerdo de trabajar desde casa, está perfecto, mientras no se ponga en entredicho la salud, que es el espíritu, vamos, de quien redactó estos decretos, el de cuidar la salud de las personas vulnerables. Muy bien. Ricardo Corpus dice, gracias por la respuesta. Y aún así dice otra más. En ocasiones, algunas empresas abusan de su poder económico para manipular inconscientemente a sus trabajadores. Inconscientemente no creo, ¿verdad? Haciéndolos pensar que en caso de alguna demanda dirigida hacia ellos, evidentemente la ganarían, ya que tienen muchos métodos para orillarse a que presente su renuncia, como cartas administrativas, cartas de improductividad y en algunos casos algún tipo que amenaza con tu carta de recomendación para poder entrar a otra empresa. En este caso, ¿hay alguna norma que defienda este tipo de situaciones? ¿Afecta una demanda laboral para poder entrar a otra empresa? Ok, más que una norma, yo te sugeriría, yo te informaría que la dependencia que bien tengo representar, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en el Estado nos encargamos de asesorar a la clase trabajadora de manera gratuita en todos sus derechos como empleado. Te hago saber que los servicios de la Procuraduría son totalmente imparciales. Hemos tenido, eso es algo recurrente, que el patrón luego dice, ¿sabes qué? Yo conozco, yo tengo mucha injerencia, yo tengo influencias, etcétera, etcétera, pero yo te aseguro que el apoyo, los abogados de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que tengo a bien coordinar, actúan siempre de manera imparcial. Y en la segunda parte de tu pregunta, es decir, el tener una demanda tendría que repercutir en encontrar un empleo, no debería de ser así. No existe como una base de datos. Esa base de datos la manejamos en la Procuraduría, pero es totalmente interna, no se comparten datos con ningún patrón, no debería de haber ningún
ninguna repercusión, y en caso de que den una mala referencia tuya, te puedes acercar incluso con nosotros, Procuraduría de Defensa del Trabajo. Estamos en el primer piso de la Secretaría del Trabajo, en Plaza Tangamanga, dentro de Plaza Tangamanga, del estacionamiento, y se checa que no estén dando malas referencias. Y te reitero, todos los servicios de la Procuraduría de Defensa del Trabajo son imparciales. Muy bien. Y bueno, Marta Moreno lo manda a felicitar, licenciado. Muchas gracias, Marta. Yo le daría una pregunta, licenciado, porque seguramente algunos de las empresas se van a presentar con una situación así. Si estamos todavía en este tiempo de emergencia y no podemos regresar a trabajar, y tenemos una persona embarazada, pero es por su voluntad aceptar una liquidación o un acuerdo de liquidación, ¿puedo darla de baja? Ok, recordemos que las relaciones laborales no están suspendidas por ley, entonces se puede dar de baja o se puede acordar en este caso si hay un acuerdo entre las partes con mayor razón. Si una persona, aunque esté en un estado de gravidez, dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar, quiero renunciar, liquídame, está en su derecho, no, obviamente no se le puede obligar a trabajar a nadie, entonces si hay un acuerdo entre las partes que terminan la relación laboral, lo pueden hacer. Quisiera, no sé si me permites, Gaby, hay una pregunta muy recurrente de más que nada de la clase empresarial que preguntan si pueden reducir los costos de sus aportaciones patronales al Instituto Mexicano de Seguro Social, al Infonavit, a Fonacot, ya existiendo un convenio de reducción de salario de sus empleados. Y la respuesta es sí. Si ustedes ya hicieron un convenio con sus empleados, vamos a poner un ejemplo que lo redujeron al 50%, el departamento de cuotas en el Instituto Mexicano de Seguro Social les está pidiendo el acuse sellado, ya sea por la Junta Local de Conciliación Arbitraje o Junta Federal, la que corresponda según la jurisdicción, y están pudiendo ahorrar en este aspecto de las cuotas obreras patronales. Entonces la respuesta es sí, sí se pueden modificar las cuotas, pero tiene que mediar un convenio con la plantilla laboral, y presentada, esa sí tiene que ser presentado ante la autoridad competente y luego ante el IMSS para que les haga esta reducción de cuotas. Así es, licenciado. Estaba buscando otra pregunta que también va relacionada justo con lo que usted comenta sobre el Seguro Social, pero ya con esta aclaración que hace usted, creo yo que ya nos queda muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahorita por lo pronto tengo esa, licenciado. Tenía también dos preguntas que le habían llegado directamente a usted. No sé si gusta leerlas, por favor. Sí, bueno, una era la... Aún así, en situaciones que se han estado presentando, yo he estado sugiriendo que realmente nos sentemos a platicar con los trabajadores. Tenemos que buscar esta manera de solidarizarnos, tanto las empresas con los trabajadores y los trabajadores de las empresas. Como bien lo comenta el licenciado, una de las partes más importantes es ayudar a subsistir estos empleados y no sumar todavía a ese millón que ya van de bajas, no sumar más, sino buscar la manera de equilibrio de no ser afectados unos y otros. Sabemos que a todos nos afecta, sabemos que aún así vienen situaciones económicas sumamente difíciles para todos, tanto para los trabajadores como para las empresas. Pero en este caso, pues bueno, nos ha funcionado mucho el buscar un convenio acorde que no afecte de manera tan exponencial a los trabajadores, pero de igual manera a las empresas. Una de las preguntas también muy recurrentes por parte de la clase empresarial o de dueños de micros, medianas empresas eran, bueno, voy a hacer un convenio, ¿en qué me tengo que basar? Como los había comentado, si es un convenio de carácter individual, lo puedes basar en el 42 de la Ley Federal del Trabajo, 42 bis, perdón, o 427 fracción primera,
y si tienes un sindicato, lo puedes basar en el 429 y 430. Recuerden que son enfoques, son criterios que hemos tratado de unificar. Habrá abogados que los estarán basando en otros. Me ha tocado ver que lo basaron en 33, 34, otros en el 426, pero bueno, el criterio que hemos intentado unificar es el que les comento. Esa es una pregunta recurrente. Igual se pueden acercar al teléfono habilitado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que ahorita se está asesorando tanto a la clase trabajadora como a la clase empresarial. Así es. Pues bueno, no sé si ya leímos todas las preguntas que nos hicieron llegar y otras las del chat. Seguramente van a seguir surgiendo dudas, inquietudes, desacuerdos, acuerdos y demás. Estamos de igual manera a sus órdenes. Vamos a estar en contacto directo con el licenciado Polanco para que nos haga llegar algunos documentos de gran importancia para ustedes y se los haremos llegar con muchísimo gusto. Licenciado, si gusta, le cedo el micrófono, si gusta ampliar un poquito de lo que acabamos de decir. Sí, quería agregar, Gaby, el tema más actual, que es el agregado a motriz, la minera y la de construcción, que hemos recibido muchas llamadas en este fin de semana porque se publicó que a partir del 18 que se sumaban a hacer actividades esenciales, entonces por ende podían trabajar. Después se hizo una aclaración, después que siempre sí, que siempre no, y bueno, existe esa falta de certeza. Muchos empleados nos han hablado, oye, ya me citaron a trabajar, soy de la industria automotriz, no voy a decir nombres, ¿verdad?, de ciertas empresas, pero recuerden que en San Luis Potosí existe un clúster automotriz. Hay más de 30,000 personas trabajando en esta industria, entonces yo creo que es importante decirles que a partir de hoy, 18 de mayo, se empiezan a habilitar estos centros de trabajo con la intención de retomar labores al 100% el 1 de junio. Es decir, a partir de hoy ya te pueden citar, a lo mejor porque depende a qué te dedicas tú en esa empresa. A lo mejor tú eres de los que echan a andar las máquinas. Digo, es algo que se me ocurre. Tú eres de los primeros que deben empezar a abrir brecha para que los compañeros empiecen a sumar. Ya te pueden sumar al día de hoy. Los lineamientos estarán publicados. Bueno, ya hay unos lineamientos publicados que se deben de cumplir para poder abrir. Asimismo, las autoridades estatales, va a haber un grupo de trabajo que vamos a estar habilitando o dando un cierto, por decirlo, autorización para que empiecen a laborar, pero a partir de hoy ya pueden estarte citando, depende a qué te dediques dentro de estas tres industrias. Recuerden, en construcción, minera y automotriz pasaron a ser esenciales del 18 de mayo, que fue la aclaración, al 30 pues, de mayo, estarán habilitándose, reincorporándose poco a poco para el 1 de junio estar al 100% trabajando. Recuerden que San Luis Potosí, uno de los pilares económicos en el estado, pues es el tema automotriz. La construcción, bueno, es un pilar económico en todo el país, y la minería también en San Luis Potosí tiene una presencia interesante, importante. Entonces, del 18 al 31 al 30 estaremos habilitando las empresas, y el 1 ya estarán trabajando al 100% estas tres industrias. Era la aclaración que quería hacer porque es lo más actual, que vamos a tener noticias en las siguientes horas, pero era lo más actual. No sé si existe alguna otra duda. Gracias. Sí, bueno, me están solicitando, licenciado, el teléfono, ya sea de la oficina del procurador, de usted, por si hay alguna otra duda o algunas inquietudes que pudieran expresarla directamente a su oficina. Acabo de poner aquí en el chat, es mi celular personal. Yo ahí estoy 24/7 contestando dudas. Hay veces que me tardo un poquito porque llega a ser tantas las llamadas que no me doy abasto, pero si me mandan WhatsApp, incluso hay veces que los ando contestando ya en la madrugada, pero los contesto. Créanme que en la Secretaría del Trabajo estamos, valga la redundancia, trabajando a marchas forzadas. Con gusto, aquí les dejo mi celular personal, y cualquier duda que tengan, a lo mejor amplia, pueden buscar alguna reunión y con gusto la tenemos aquí por conducto de Gaby, y una asesoría más amplia, lo que ocupen, estamos para servirles.
Así es. Licenciado, no quisiera verme muy ventajosa ahorita en tenerlo presente aquí a usted, pero no sé si me permitiría ofrecerles a todos los asistentes una nueva conferencia en caso de que exista ahorita alguna nueva modificación ante el Diario Oficial de la Federación. El volver a invitarlos, lógicamente sin costo ya para todos nuestros invitados que asistieron el día de hoy, en caso de que exista alguna modificación o algunos nuevos lineamientos en cuestión de la ley, que nos pudiera hacer favor nuevamente de aceptar esta invitación y volver a ofrecerles alguna otra charla y seguir aclarando las dudas. Claro que sí, Gaby, con gusto. Yo, digamos que es a lo que me dedico, es el tema laboral, aparte de que tengo el beneficio de dedicarme a lo que me gusta, esto me apasiona, entonces con gusto, Gaby, seguramente estará dando de qué hablar, mucho más de qué hablar este tema laboral respecto a la emergencia sanitaria. Estaremos pendientes porque es nuestro trabajo y con gusto se los compartimos el día que ustedes gusten y que nos pongamos de acuerdo con una participación más aquí con ustedes. Así es, licenciado. Pues bueno, yo le quiero agradecer realmente su apertura realmente para poder tenernos a nosotros al día. Estamos viviendo una nueva época. Hace momentos platicaba con un empresario y decía, se nos adelantó lo que ya posiblemente en un futuro pudiera estar, en cuestión de trabajar en casa, de nuevos lineamientos, de ¿cómo se dice? Estos cuidados sanitarios que debemos de tener en nuestras oficinas, en nuestros hogares. Pues bueno, pues de mi parte, a nombre de MGR Recursos Humanos, les queremos agradecer muchísimo a todos ustedes el tiempo que se dieron y la confianza que han depositado en nosotros. Seguramente seguiremos dándoles más noticias, más alternativas para estar al tanto. Y pues bueno, licenciado, agradecerle muchísimo su participación, sus tan atinados comentarios que nos ha dado en este tema y agradecerles mucho a cada uno de ustedes. Muchas gracias.